me voy a ir al encuentro de Marcelo Elizondo, que es especialista en negocios internacionales y es el presidente del capítulo argentino en la International Chamber of Commerce. Marcelo, Enrique Sea, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Enrique, buenas tardes, un gusto, muy bien, gracias. Un gusto saludarte a vos y gracias por atendernos. Bueno, te Un tocó un placer. momento fácil para estar en donde estás, digamos, porque asumió el presidente Trump y dijo, bueno, este orden económico mundial no me gusta, se están aprovechando del poder de compra de los norteamericanos y están abusando de nuestra bondad, entre comillas lo digo, por supuesto, y quiere cambiar todo el orden económico mundial, sobre todo de comercio, en particular con China, pero bueno, de paso la ligaron todos. ¿Cómo estás viendo este momento? Bueno, con mucha preocupación, claramente. El orden internacional ya venía debilitándose, con cada vez menos atribuciones efectivas de parte de los organismos multilaterales, como la Organización Mundial de Comercio, que es la entidad que regula el comercio internacional. Pero la verdad es que en los últimos años los negocios internacionales han estado afectados por muchísimos acontecimientos, desde la pandemia que nos encerró durante un año en muchos lugares del mundo y afectó a las cadenas de valor, pasando por el Brexit, que tuvo vigencia hace 5 años, siguiendo por la guerra en Ucrania, que afectó el suministro de muchos bienes que vienen de Rusia y de Ucrania, con las sanciones contra Rusia inclusive, y ahora vienen los aranceles de Trump. La verdad es que el mundo viene con mucha afección. A pesar de eso, el comercio internacional en el planeta no se retrotrajo. El año pasado, la suma de todas las exportaciones de todos los países del mundo llegó a un récord nominal histórico, medido en dólares corrientes, de 33 billones de dólares, billones con B larga, trillions en inglés. Pero claramente lo que está haciendo Trump ahora es planteando un escenario a partir del cual se pone fuerte en una posición dura y antipática, sube aranceles, al principio los había subido mucho, después los bajó, postergó por 90 días esa gran suba, pero los dejó en 10% promedio, flat, y a partir de ahí negociar con todos, negociaciones que está llevando adelante con más de 70 países, difícil de lograr acuerdos con 70 países en 90 días de postergación de la vigencia de los aranceles altos. Así que claramente en ese escenario lo que hay es mucha incertidumbre, porque no sabemos si los aranceles de Estados Unidos van a volver a subir, si no, si suben, si va a haber retaliaciones de otros o no. En el caso de China hay una competencia específica adicional que es geopolítica. Así que yo creo que estamos viendo con mucha preocupación, porque el comercio internacional equivale a más del 30% del Producto Bruto Mundial, y esta incertidumbre, más allá de cómo termine el proceso, aún suponiendo que Estados Unidos no se convierta en muy proteccionista, sino que negocie mejores condiciones bilaterales con muchos, eso va a llevar tiempo, y en el medio se están difiriendo decisiones de producción y de inversión de parte de muchas empresas globales por culpa de la incertidumbre. Clarísimo. Marcelo, ahora déjame ir desgranando parte de lo que estuviste comentando. Primero, empecemos por los organismos multilaterales, porque vos mencionabas muy bien que han ido perdiendo peso específico a lo largo de estos últimos años en las tareas que le fueron asignadas, digamos, ¿no? Y te voy a meter en un brete ahí, porque el otro día lo escuchaba al secretario del Tesoro, a Scott Bessent, en un pequeño discurso que pronunció, creo que era en el Instituto de Finanzas Internacionales, pero no estoy muy seguro si puedo estar equivocado, diciendo, en este caso se refería al Fondo Monetario y al Banco Mundial, pero implícitamente al resto de los organismos internacionales, te voy a hacer mi versión libre, ¿no es cierto? Como diciendo algo así como, miren, la verdad es que los organismos se pusieron al servicio de sus burocracias en lugar de que sus burocracias se pusieran al servicio de sus países miembros. Él usó la palabra stakeholders, digamos, ¿no? Los accionistas de esta historia. Entonces, claro, cuando uno ve el fracaso, bueno, quizá el fracaso sea una palabra muy fuerte, pero cuando uno ve la declinación que ha tenido en el esquema mundial, empezando por Naciones Unidas y terminando en la Organización Mundial de Comercio, te hace pensar cuán responsables son los propios organismos o sus propias burocracias, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sus propios funcionarios o su propia organización interna en esta historia. ¿Cómo ves vos eso? Yo estoy de acuerdo, la verdad es que esos organismos
han tenido un problema de desactualización. Ujú. En el caso específico del comercio internacional, el organismo que depende de Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, de la que hablaba hace un rato, puntualmente se ha quedado con metodologías de medición y por lo tanto insumos para la regulación que fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial, Ujú. y hoy el mundo ya no comercia solamente bienes físicos, el mundo comercia intangibles como conocimiento, datos, información, genera cadenas de intercambio de valor a través de muchísima hiperconectividad de empresas, personas, y todo eso está infrarregulado o infravaluado en el comercio internacional precisamente por una falta de adaptación de parte de la Organización Mundial de Comercio. Y lo mismo nos ha pasado en las Naciones Unidas, que cuando ha tenido que arreglar grandes conflictos internacionales ha quedado frenada en su burocracia, o en tantos otros organismos internacionales. Claramente yo coincido con que se necesita una adaptación y creo que si los organismos multilaterales han perdido relevancia es porque no han hecho lo suficiente. Ujú. A veces eso no quiere decir solamente que sus autoridades no han actuado bien, sino que los consensos dentro de ellos, que deben ser formados por los países poniéndose Ujú. de acuerdo, no se han logrado. Y entonces lo que pasa hoy en el mundo es que tenemos un no régimen, Claro. no hay un régimen, no hay un orden. Ujú. Hay algo parecido a un enorme desorden donde aparece el unilateralismo de nuevo, es lo que está haciendo Estados Unidos, plantea negociar unilateralmente con todos, en definitiva un poco lo que también plantea la Argentina, quiero Ujú. negociar con Estados Unidos por afuera del Mercosur Ujú. y tantos otros, como consecuencia de que los organismos multilaterales han perdido vigencia porque la realidad los ha superado y sobre todo la gran revolución tecnológica que ha modificado sustancialmente el Ujú. tenor de la globalización, para lo cual no se han adaptado estos organismos multilaterales. De modo que Ujú. yo creo que en eso Scott Bessent tiene razón. Ahora, lo que habría que tratar de hacer es encontrar sustitutos o adaptación o una elevación de la calidad de esos organismos, porque Ujú. de otro modo lo que tenemos es un unilateralismo que lo más probable es que genere más problemas que soluciones. Ujú. Marcelo, antes de meternos con la Argentina en este escenario, ¿no es cierto? Eh, eh, China, si vos me corregieras, creo que se incorporó a la Organización Mundial de Comercio, así se dice, en el 2001. Sí. Y a partir de ahí, bueno, China en sí mismo tuvo todo su proyecto de desarrollo industrial propio, tecnológico, de innovación, etcétera, y lejos de ser el productor de, voy a usar una palabra que no corresponda, pero el productor de baratijas o de baja calidad o mal copiador y aprovechar el capital internacional para hacer una factoría en escala. Bueno, además de eso, fue evolucionando hasta convertirse en una verdadera potencia industrial mundial que ha generado, bueno, que forma parte de estos desequilibrios, entre comillas, que menciona el presidente Trump cuando olvida, me refiero a Trump, que en realidad el desequilibrio es siempre una cuestión interna, o sea, si tiene déficit fiscal y si gasta más de lo que invierte, pero más de lo que ahorra, finalmente termina teniendo déficit comercial o déficit de cuenta corriente o lo que fuere. Ahora, en ese contexto, ¿cómo te imaginás que puede reordenarse esta historia sin entrar en una crisis fenomenal como la que de hecho estamos entrando, ¿no? Creo que lo más probable es que tengamos una cosa intermedia, que no Ujú. se termine reorganizando, no rápidamente, me parece difícil, porque hace falta esa capacidad de consenso y ese liderazgo. Siempre el orden es Ujú. impuesto por algunos que tienen mucha capacidad de someter a los demás a que Ujú. se avengan al orden. Y probablemente tampoco lleguemos a una catástrofe. Me parece que el mundo va hacia un escenario de gran fraccionamiento, de mucho unilateralismo, y en el que lo que termina prevaleciendo es que algunos países se asocian con otros, generan clubes de amigos, y los negocios se van concentrando en esas alianzas más regionales, que son Ujú. discriminativas. El que está dentro es el que tiene los privilegios y el que está afuera es el que tiene dificultades de ingreso. A través de lo que antes se llamaban los tratados de libre comercio, que Ujú. hoy la Organización Mundial de Comercio llama acuerdos regionales de integración, hoy hay en el mundo vigentes 374. Después de la pandemia hasta acá se firmaron 60 nuevos. Desde que empezó el siglo hasta acá se firmaron más de 200. El mundo está sustituyendo un orden global
por una sucesión de órdenes regionales que son fragmentos de alianzas entre países que se van acercando, no solamente por razones económicas, también geopolíticas, que son claramente discriminativas, el beneficio de la apertura recíproca para los que están adentro, y eso va creando un mundo bastante desordenado, que terminará fraccionando la inversión, los negocios, el funcionamiento de las cadenas de valor, y bueno, ahí un llamado para la Argentina. ¿A dónde va a jugar la Argentina? Yo creo que este no es el escenario ideal, pero me parece que es el escenario más probable. Bien, ahora vamos a la Argentina, te hago la última sobre este tema, porque vos marcás este tema de asociaciones, pero en algunos casos, como lo mencionaste al principio de la charla, las cadenas de valor se fueron armando en otro contexto, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Si gran parte de la producción industrial norteamericana se hace en China, mudarla a otras regiones o a nuevas asociaciones o al propio Estados Unidos, no es una cosa que uno apriete un botón y ahora estamos todos acá. Es cierto, el otro día leía que Apple estaba mudando parte de su producción que iba a Estados Unidos del iPhone a India, pero bueno, estas cosas las puede hacer alguna empresa que ya tiene además una historia de un entrenamiento en estos temas de capacidad logística, etcétera, que no lo puede hacer todo el mundo. O sea que, por lo que vos me contás, vamos a un contexto que va a ser bastante lento de ordenarse, aunque sea una parte. Yo creo que sí. Yo primero creo que vamos a un gran desorden, en el sentido que te lo planteaba antes. Va a haber clubes de amigos y países que se acercan entre sí para comerciar, invertir y generar cadenas productivas entre ellos, y que se separarán del resto, y donde no intervendrá solamente la cuestión económica, sino también la cuestión geopolítica. Es muy interesante, hay un trabajo de la UNTAD, una oficina de las Naciones Unidas, que muestra que en los últimos 2 años medidos por ellos en el mundo, el comercio entre los países geopolíticamente cercanos, o sea, no cercanos geográficamente, sino con un grado de alianza geopolítica, creció 6%, y el comercio entre los países que son geopolíticamente enfrentados decreció 5,8%. O sea, el mundo me parece que va hacia clubes de amigos. Eso va a generar un gran fraccionamiento y dificultades para los que no son los más poderosos, porque ahí la regla la ponen los más poderosos. Y además con la enorme incomodidad para países como el nuestro, de que vamos a tener que terminar eligiendo entre unos y otros. ¿A quién querés más? Exactamente. Y bueno, me parece que probablemente por un gran tiempo el mundo marche hacia ese desorden en el cual lo máximo a lo que se puede llegar es esos acuerdos espontáneos regionales, sectoriales, sectoriales digo desde el punto de vista geográfico, Sí, sí. de sectores, y no a un orden internacional planetario uniforme, lo cual es una pena porque efectivamente, como mencionabas, las cadenas de valor en el mundo se integraron ampliamente, eso generó un enorme beneficio al planeta, y eso ahora entra en discusión, o por lo menos tendrán que adaptarse. Pero como mencionabas también en tu pregunta, esa adaptación lleva mucho tiempo. Claro. No es fácil desmontar una planta y llevarla a otro lado, y además tampoco hay tanta certeza de que si la lleva una planta de un lado al otro, en ese otro lado no va a haber problema después. Así que esto probablemente tenga efectos en el nivel de actividad económica planetaria. Bueno, ahora sí te llevo, para terminar la charla, a la Argentina. Bueno, está implícito, vos lo mencionaste a lo largo de la conversación, pero primero Argentina tiene una situación muy particular porque China adquirió una importancia relativa frente a los Estados Unidos como país, me refiero, porque hay empresas y empresas. En varios aspectos de la Argentina está, bueno, no solamente el tema de financiamiento, sino que está el famoso tema de las represas, esa base, no sé, que nunca se termina de definir de qué es ahí San Juan, creo que es. Ahora hubo algún intento de participar en la hidrovía o en los trenes o lo que fuere. La irrupción de autos eléctricos chinos en una gran fábrica en Brasil, que seguramente vía Mercosur puede estar acá en la Argentina. ¿Qué tiene que hacer la Argentina en medio de todo esto? Si te llamara alguien, bueno, a lo mejor te llamaron, por supuesto, y aspiro a que lo hayan hecho, pero supongamos que no pasó, o si pasó, podés contármelo, te llama y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Mira, yo creo que la Argentina tiene que tratar de
jugar en cuantos mayores escenarios pueda, en distintos planos. La Argentina no es un país geopolíticamente tan relevante como para tener capacidad para decirle que sí a algunos y que no a otros. Y yo veo que estas dificultades que van generando las discriminaciones geopolíticas tienen mucho que ver con el poder geopolítico. La Argentina no tiene poder geopolítico. Yo creo que la Argentina tiene que usar sus relaciones internacionales para aquello que es menos dañino, que es comercio e inversiones, y no entrar en el poderío tecnológico o en el armamentístico o en el de la influencia geográfica. Y allí, efectivamente, mientras podamos, yo creo que tenemos que venderle a todos y tenemos que tratar de promover inversiones de todos lados. Tenemos una situación incómoda. Estamos en el Mercosur con Brasil, que está más cerca de China y de Rusia que de Estados Unidos. Queremos una alianza con los Estados Unidos, pero tenemos en China un cliente importante. El principal inversor extranjero en la Argentina es Estados Unidos y el segundo la Unión Europea, por lo tanto las inversiones son occidentales. Ahora, entre los 5 mayores destinos de comercio internacional, 3 son asiáticos. O sea, estamos en una situación incómoda en la cual me parece que vamos a tener que hacer mucho equilibrio. Y ahí los países lo que están haciendo, Enrique, es utilizando un instrumento que la Argentina no ha desarrollado adecuadamente, que son sus empresas. Las empresas han pasado a ser instrumentos de la geopolítica. De hecho, buena parte de la retracción de Trump, después de haber ido a fondo con los aranceles, tuvo que ver con planteos de empresas que hoy son tan poderosas como muchos países. La Argentina tiene que tener empresas importantes, porque cuando vos tenés empresas globales, trascendentes, esas empresas globales atenúan las dificultades que surjan de la geopolítica. Yo creo que hace falta muchísima inteligencia, me parece que hay que seguir vendiendo a todo el que se pueda, pero mientras tanto está bueno haber avanzado en el acuerdo de libre comercio en Mercosur Unión Europea. Si se va a firmar algún acuerdo de complementación económica con Estados Unidos, está bueno. Si se avanzan las negociaciones que están pendientes desde el Mercosur con otros países, de Canadá hasta Emiratos Árabes Unidos, también está bueno. Yo creo que lo que la Argentina tiene que hacer es finalmente salir de su cerrazón y lograr acuerdos de estos de los que hablábamos, de integrar clubes de amigos, que hoy no tenemos salvo el Mercosur, y el Mercosur no funciona bien, porque esto, una vez más, parece ser que es el instrumento más adecuado. Elegir con quién y empezar a integrarse en materia de comercio e inversiones, que en definitiva es aquello a lo que puede jugar la Argentina. Otro juego la Argentina no puede jugar. Clarísimo, Marcelo. Te agradezco mucho estos minutos, has sido muy amable. Te mando un abrazo grande. Enrique, gracias por el diálogo. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales y es el representante en la Argentina de la International Chamber of Commerce, mirando esto que empezamos a mirar ya cuando Trump inauguró esta era de los aranceles.